Bien, muy buenas noches, queridos estudiantes. Una vez más, un jueves más junto con ustedes. Les agradezco su presencia. Estamos entrando a la etapa de exposiciones, donde ustedes ahora son partícipes prácticamente de la materia. Son dueños de la materia. Ustedes ahora, a partir de hoy, pueden desempeñar sus funciones también como docente, ¿no? Entonces, vamos a escuchar la participación de nuestro compañero. Hoy día es el compañero Chávez Conde, ¿no? José Miguel. Entonces, voy a pedirles, por favor, prendan sus camaritas para la iniciación de clase. Y después, querido, vamos a decir anfitrión al José. ¿Cómo estás, querido Diego? Bien, licenciado, bien, gracias. ¿Usted? Negro verte. Está lloviendo por mi zona. Allá, ¿dónde estás? Fuerte. Full rayos. Fuertes, ¿no? Full rayos. Sí. Más parece tormenta eléctrica. Sí. Está fatal. Ya. Bueno, vamos a dar comienzo, ¿no? Le vamos a hacer anfitrión a nuestro querido compañero José Miguel Chávez. José. José, ¿me escuchas? Sí, licenciado, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha, licenciado? ¿Me escucha? Hola, hola. Hola, José, te escucho, pero muy débil. Ya te hago anfitrión para que puedas comenzar. Sí, licenciado, el tema que nos ha dejado. Está bien, licenciado. Ya, listo. Prende tu camarita, querido. Sí, licenciado, es que de mi computadora está mal de mi celular, voy a entrar para... Ya. Listo, querido José, ahora tienes el poder. Un segundito, por favor, voy a entrar en el celular para encender la cámara, licenciado. Dale. Bien, mientras se está preparándose nuestro compañero, llamaremos lista. Hoy es 28-10-21. Chambi, está la Chambi. La Wanda no ha asistido. Guarite, tampoco. Enríquez. Buenas noches, licenciado. Querido, buenas noches, ¿cómo estás? Asustado de los tronos. Mucho frío, ¿no? Sí. Gregorio, tampoco. Limachi, Pacheco, Presente, licenciado. Quiñones, Quispe, Sumi, no, Vázquez, ya, Chávez, listo. Licenciado, buenas noches. Va a disculpar, he tenido algunos problemas. Acabo de ingresar. ¿Quién me está hablando? No Oh, te... yo no veo, ¿dónde están? Chambi, dale. Ah,
Sí, licenciado. Pues no han No te venido. preocupes, ahorita te vamos a notar. Aquí está la gomita. Listo. Licenciado, Sí, dime. licenciado, Sí, te escucho, te escucho. licenciado, soy el teniente de fragata teniente respondente. El día de hoy voy a exponer el tema de la cultura y pensamiento boliviano. Ya. Puedo Un poquito explicar más para fuerte, nosotros querido. Por favor. Ya, licenciado, ¿ahora me escucha? Ahora sí te escucho. Exacto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Eh, el tema que voy a exponer el día de hoy es cultura y pensamiento boliviano. A continuación voy a dar el temario. Primeramente voy a hablar un poco de introducción, posteriormente el pensamiento humano, a continuación el pensamiento del hombre andino, por consiguiente símbolos, ritos y mitos. Como punto 5, el rol del Estado en la suplantación de valores. Y punto 6, la religión del Estado y una conclusión. Bueno, como introducción. Como introducción, voy a hablar, nos encontramos los bolivianos con fuertes tendencias que pretenden un surgimiento en la herencia cultural de tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, como en muchos casos similares en el tercer mundo. Aquí tenemos un renacimiento de un legado histórico-cultural. Como nosotros sabemos, tenemos eh, mucha cultura, tenemos bueno, tradiciones que antiguamente practicaban y posteriormente nosotros hemos adoptado bueno, todas esas culturas de nuestros ancestros. La cultura de Bolivia es muy rica y diversa, gracias a los diferentes orígenes del pueblo boliviano. La sociedad boliviana aglutina a personas de origen español, que es cuando los españoles bueno, llegaron a, en todo caso, a Bolivia. Descendientes de los colonizadores, grupos indígenas de los Andes y mestizos, que son productos de la mezcla de los dos primeros. El ser y el pensar en los bolivianos son dos caras de una misma realidad. El pensamiento es el reflejo del mundo y está indiscutiblemente unido al mundo que refleja. Los pueblos desarrollaron una cultura hasta alcanzar y elaborar una ciencia sobre su propia filosofía. Los pueblos indígenas de los Andes lograron, como consta, por numerosas expresiones cuyo vigor se aprecia aún hoy, así sea en ruinas, en mitos o en símbolos remanentes. Como nosotros sabemos, existen varias ruinas que actualmente las podemos visitar, pero no sabemos exactamente qué es lo que dice, qué es lo que descifra. Bueno, antiguamente las culturas tenían una civilización de repente muy avanzada, pero lamentablemente no se ha podido escribir o transmitir a las nuevas generaciones del cómo se han hecho, de repente qué significaban los símbolos, cómo, cómo administraban su economía. Como punto 2, voy a continuar con el pensamiento humano. Los pueblos andinos no cultivaron la filosofía, o tal vez lo hicieron, sin poder fijar su desarrollo por medio de la escritura. Pero no podemos afirmar que no tuvieran la capacidad de hacer ciencia y filosofía, solo porque no tuvieran la posibilidad de escribir. Es decir, que nosotros actualmente no podemos decir que antiguamente no tenían una buena tecnología. Es más, antiguamente se han hecho cosas muy buenas que no sabemos cómo lo han hecho.
Todo ser humano es un ser pensante, de lo contrario no sería humano. Esa, esa cualidad de pensante es principalmente la capacidad de conocer, que conoce. De esta manera alcanzamos a ser conscientes del movimiento en el tiempo y en el espacio, que fácilmente podemos advertir en el desarrollo de nuestro proceso discursivo. Sabemos que el único ser que piensa es el ser humano, porque además se advierte a sí mismo como un ser diferente de los demás, de su colectividad. Consiguientemente, el ser humano es el único ser personal de la faz de la tierra, porque además es el único que puede salirse de sí mismo y contemplar para aceptarse o rechazarse, para procurar ser mejor en el futuro que irá creando en sí, fuera de sí mismo, o contentarse y quedarse donde está y cómo está. Es el único que puede actuar mejor o peor sobre la base de una escala de valores. Nosotros, a diferencia de los animales, tenemos el raciocinio. Podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Podemos tener un criterio para poder actuar, cosa que los animales solamente persiguen a sus instintos. No podemos imaginar que esos pueblos que se establecieron en la región andina no hubieran sido personas dotadas de pensamiento abstracto y discursivo. El pensamiento que se desarrolló en las mentes de esas personas y se hizo palpable en las realizaciones y expresiones personales y culturales, como prueba de lo escrito que tenemos una diversidad de testimonios arqueológicos y antropológicos que nos muestran cómo fue el pensamiento rico y enteramente apropiado a la realidad. La creación de la cultura surge entonces del imperativo de vivir y se hace conforme a la percepción sensible de la realidad, gracias a la capacidad humana de valorar el mundo y jerarquizar sus múltiples aspectos según su utilidad, su belleza, su importancia o el grado de peligro o de amenaza que pudieran presentar entre ellos. Surgen en toda cultura los valores en una jerarquía siempre particular. Los indígenas andinos pudieron establecer así una jerarquía, así atentos a la recurrencia de las lluvias, de las sequías, de las heladas. Antiguamente sabían programar, sabían manejar, sabían distribuir su tiempo, sabían cuándo iba a llover, el tiempo de lluvia, cuándo era el tiempo seco, y sabían ellos, ya tenían programado qué debían hacer en cada una de esas etapas. Sabían de la ganadería, el uso de la transformación de los materiales y de los instrumentos que descubrieron y fabricaron por sí mismos. Así fueron desarrollando su propia ciencia y su tecnología y sus propias artes instrumentales y al mismo tiempo simbólicas, preguntándose siempre quién y cómo y cuándo, porque de esta manera y no de otra, y por qué nacemos y vivimos y morimos, y por qué siempre nos preguntamos por qué. Así construyeron su propia manera de ubicarse en el mundo al tiempo que amenazaba, desafiaba o ayudaba o favorecía en la vida de su territorio. La escritura suele ser entendida como una composición gráfica e intercambiable de signos que expresan palabras, conceptos, ideas, o como el diseño de signos que pueden expresar sentimientos, situaciones y objetos concretos. Y hemos dicho que resulta evidente que las culturas andinas carecieron de ese instrumento tan importante, la transmisión del pensamiento abstracto. Sin embargo, no carecieron de otro tipo de símbolos de carácter misterioso y aún sacro, puerta, el rostro, el ave, la serpiente, la pirámide, el alimento, el felino y muchos otros símbolos que frente a nosotros, interpelándonos y expresando algo que hermenéuticamente está mucho más allá de lo que se puede ver o tocar. Como habíamos mencionado, en la cultura que teníamos antes, sí han logrado escribir algunos símbolos de serpientes, aves, pirámides,
y muchos otros símbolos más que actualmente no podemos descifrarlos exactamente qué es lo que quiere decir. El significado trasciende al significante. Esas culturas indígenas originarias poseían también un rico acervo de ritos y mitos que han llegado hasta nosotros inevitablemente mediatizados. Como nosotros, como nosotros sabemos, actualmente cada principio o fin de mes se hace una COA y ahí se sacrifica también a un feto disecado, como antiguamente lo hacían. Antiguamente también realizaban sacrificios para los diferentes dioses, o para el dios Inti, o para la Pachamama. El rol del Estado en la suplantación de valores. Desde su llegada, ahora llamados países andinos, los conquistadores funcionarios españoles se empeñaron en instaurar un nuevo orden social, económico, político y cultural, que se convirtiera a las regiones conquistadas en algo lo más semejante posible a los reinos de la península ibérica. Entonces, los españoles han llegado, bueno, a esta región andina, queriendo instaurar todo lo que para ellos era normal, la economía, la sociedad, su religión. El rol de la religión en la suplantación. Quedaban de algún modo valores sociales, éticos y espirituales refugiados en la intimidad de los hogares y en los rituales que clandestinamente continuaban celebrándose pese a la evangelización. Impuesta compulsivamente a toda la población indígena, no es posible sostener que todos los misioneros bautizaran y catequizaran a los indígenas con el apoyo de la espada, porque muchos de ellos, en especial los religiosos jesuitas, agustinos, dominicos, mercenarios, franciscanos, fueron consecuentes con la esencia del cristianismo, una invitación a seguir libremente el camino de Cristo. Antiguamente, como nosotros sabemos, los españoles querían evangelizar a todos los indígenas, así como también los jesuitas no obligaban, estaban en el camino de escoger libremente si van a seguir a Cristo o si van a seguir con sus tradiciones. Bueno, una conclusión de la cultura y el pensamiento de los bolivianos, los pueblos indígenas de los Andes, antes de la llegada de los españoles, tuvieron una cultura y un pensamiento propio, abstracto y discursivo. Aunque no se tiene evidencias, no se tiene muchos testimonios escritos y directos, porque no se desarrollaron la escritura, ¿no? Todo lo que hacían no se ha podido transmitir en algo tangible, en algún libro, o no sé, de repente en algo en piedras que se pueda traducir. Simplemente no se ha podido transmitir. No podemos dudar del pensamiento que les permitió crear una inestable cultura. Evidentemente nosotros sabemos que antiguamente tenían una cultura y no se puede negar que era buena o que era mala, simplemente no tenemos las evidencias para comprobar toda esa situación. En esta, en esta cultura y ese pensamiento abstracto y discursivo murieron una vez que su código de valores se fue suplantado por los valores de los conquistadores. Entonces, cuando han llegado los españoles, han tratado de, han tratado de cambiar todo el tipo de cultura, la sociedad, la economía, la religión, trataron de cambiar de esa forma y ya se ha ido muriendo a lo que estamos ahora, ¿no? Ya no, en algunos lugares ya nos recuerdan mucho a algunas etnias, algunos pueblos, bueno, y actualmente nosotros somos católicos, algunos cristianos y muchos también adoran a la Pachamama o de repente al Dios Inti, como los llaman. Bueno, muchas gracias, licenciado. Se ha concluido la exposición. Muy bien, querido Jesús, José.
Hasta ahí. ¿Tienen preguntas, chicos? A nuestro compañero José. Diego, ¿alguna duda? Bueno, sería que y, lo que el tema entendido es de que se trata de lo que actualmente es de la cultura, ¿no? De lo que ahora se reivindica la cultura, ¿no? Ujú. Ahora sería, ¿el Estado tiene algún rol, digamos, actualmente hacia la cultura para incentivar? Y Es la pregunta. evidentemente el Estado incentiva, ¿no? Actualmente, por ejemplo, para entrar a cualquier cargo político, tiene que saber obligatoriamente una lengua indígena, originaria. Algunos estudian Aymara, bueno, es obligatorio saber, aparte de español o castellano, una lengua indígena, así como también los maestros les han obligado a aprender obligatoriamente, igual el Aymara o el quechua o cualquier lengua indígena. También se ha hecho en diferentes lugares de Oriente, de La Paz, cursos gratuitos para los estudiantes que les dan gratis, bueno, para todo el que quiera estudiar y aprender una lengua originaria, porque justamente se ha estado perdiendo toda esa situación de las etnias, por el tema que emigran por decirlo, a la ciudad, por las necesidades, por el hambre, por la pobreza que hay, emigran y justamente ya se van perdiendo las etnias completas que se han perdido. Yo podía apreciar esa situación igual en Nuevo Oriente. Pueblos enteros que han emigrado a otro lado porque ya no eran muchos y así mismo no tenían mucha economía y eran pobres. Bien. Está bien la respuesta, Ali. Está bien la respuesta. Dale, Muy bonitas, gracias. positivas. Muy bien, gracias, querido Diego. Romer, ¿tienes alguna pregunta a tu compañero José? Romer, ¿estás ahí? Ya. Wanda, ¿tienes alguna pregunta a tu compañero? No, licenciado. ¿Todo ha quedado claro? José, ¿tienes alguna pregunta a tu compañero? No, licenciado. Ya, muy bien. A ver, en la exposición, querido Chávez, te has basado prácticamente en el texto que les he enviado, ¿sí? También he buscado, licenciado, en internet. Ya. No he revisado todavía tu informe, voy a ver qué tipo de biografía has puesto. A ver, aquí me llama la atención un poco la pregunta. Si has investigado, entonces vamos a hablar un poco de aquellas religiones impuestas o aquellas religiones que han impuesto prácticamente los peninsulares en su momento de llegada. Pero has nombrado y has levantado un nombre que a mí me llamó bastante la atención, justamente de estas agrupaciones religiosas que llegaron, en realidad la Iglesia Católica, los mercedarios. ¿Sabes quiénes eran los mercedarios y en qué tiempo han llegado? Porque han llegado varias, ¿no? Varias agrupaciones religiosas, en este caso han llegado los mercedarios, han llegado los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, ¿no ven? ¿Sabes quiénes eran los mercedarios? Creo que, licenciado, la verdad no estoy seguro, pero creo que eran el grupo que ha llegado primero a colonizar. Bueno, si no me equivoco, eran ellos, antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles. Sí, Eh, sí, si no me Querido José equivoco, Chávez, eran. excelente, me parece muy buena tu respuesta porque sí, sí es cierto. Los mercedarios han llegado justamente en el tercer viaje, en el segundo y tercer viaje de Cristóbal Colón. Han sido los primeros que han llegado prácticamente con Colón
a cristianizar a los pueblos indígenas. Muy bien, muy buena respuesta, querido José. Sí, ellos han sido los primeros en llegar, ¿no? La primera agrupación, primer grupo de curas que han llegado, ¿sí? Los mercedarios, ¿ya? Y ellos se han encargado prácticamente, ya juntamente con Cristóbal Colón, tratar de empezar a cristianizar a los indígenas, ¿no? A meter ese sincretismo religioso que ha habido prácticamente, ¿no? Entre la mezcla cristiana y la religión indígena andina, ¿sí? Entonces, muy buena respuesta. También tendríamos que hablar un poquito de los jesuitas. Los jesuitas prácticamente han sido, en parte, han sido un poco favorables o han favorecido prácticamente a los indígenas porque los estaban enseñando a escribir, a leer, les han enseñado arte, ¿no? A tallar. Ellos están como reliquias prácticamente y evidencia justamente las misiones chiquitas, ¿no? Entonces, les han enseñado a tallar, a hacer instrumentos musicales. Prácticamente los jesuitas ha sido una agrupación que ha dado protección por un lado a los indígenas, ¿no? Especialmente a los indígenas de las tierras bajas. Estaríamos hablando de Beni, Pando, Santa Cruz. En realidad, de Beni y Santa Cruz, en realidad, ¿no? Todo lo que era en esa temporada la parte de los chiquitos, ¿no? Pero también estos señores se han beneficiado porque tenían trabajo gratis, en realidad, barata y gratis, ¿no? Por parte de los indígenas, creando estas reducciones que han hecho, ¿no? Las reducciones chiquitanas, donde prácticamente a los indígenas los convencían y les decían, pues, si te unes a nuestra agrupación, te vas a las deducciones, prácticamente ya no vas a pagar el impuesto que tienes que pagar a los españoles y lo que vas a hacer allá es trabajar, ¿no? Vas a trabajar el campo, se te va a cristianizar, se te va a poner la fe, se te va a meter la fe católica en realidad, ¿no? Muchos de los indígenas, en este caso de las tierras bajas, se han unido a estas reducciones, ¿sí? Estas reducciones chiquitanas, ¿ya? Obviamente, vuelvo a repetir, los han educado, les han enseñado a leer, escribir, les han enseñado a hacer música, a tallar, a hacer construcciones, ¿no? Es por eso que el Estado español prácticamente los ha visto a los jesuitas, ¿no? Como perjuicio para el Estado. Entonces, a raíz de eso van a mandar una cédula real en la cual van a decir, no, a las 12 en punto debe cumplirse, 12 en punto de la medianoche tiene que cumplirse esta cédula real. Esa cédula real era prácticamente para recogerlos, agarrarlos a todos los jesuitas y mandarlos nuevamente a Europa, en este caso a la península española. ¿Ya? Y se ha dado cumplimiento así como se dice, ¿no? Porque prácticamente los jesuitas casi van a lograr, o en realidad van a confrontar prácticamente entre España y Portugal, casi va a haber una guerra entre ellos. Porque los portugueses no se olviden que tenían prácticamente el monopolio del comercio de los negros esclavos. ¿Ya? Entonces van a verse perjudicados prácticamente los portugueses como también los españoles. A raíz de esto prácticamente van a ser devueltos a España. ¿Sí? Una vez pasado el tiempo, los jesuitas van a volver, pero ya civiles, ya no van a volver con sus sotanas, ¿no? Van a volver civiles y van a empezar a panfletearlos prácticamente en contra de ese Estado que en ese momento estaba dominando a nuestros hermanos indígenas. ¿Sí? Nos van a empezar a panfletear y a raíz de eso también van a empezar ya nuevos levantamientos y revoluciones, ¿no? Y ese pensamiento revolucionario que hemos visto justamente ayer, el día martes, y se les ha explicado, ¿no? Y es así. Obviamente los jesuitas, vuelvo a decir, sí, los han apoyado los hermanos indígenas de tierras bajas, pero también se han favorecido de su trabajo, de la mano gratis que ellos tenían, ¿no? Pero en el momento en el que se los ha agarrado y se los ha devuelto a España, cuando se ha hecho cumplir la cédula real, obviamente los jesuitas también eran curas muy ricos, tenían bastante riqueza. Y ustedes militares deben saber lo que es lo que son los tapados, que prácticamente se encuentran en varias ruinas, ¿sabes? Los tapados son aquellos prácticamente tesoros escondidos, ¿no? Bajo tierra, bajo los árboles,
en huecos. Esos son los tapados. Y prácticamente esos tapados que se han encontrado en el Alto Perú, en nuestra amada Bolivia, en aquel tiempo república, y ahora estado plurinacional, prácticamente son pues los tapados que han dejado los jesuitas, ¿no? Porque han escondido sus tesoros. Tenían anillos de oro, ¿no? Tenían cadenas de oro, tenían cruces de oro, sus vasos donde se servían el vino eran de oro. Todas esas cosas se han escondido al saber que ya estaban siendo capturados en esa noche, ¿no? A la medianoche. Sí, ¿no? Muy interesante prácticamente. Si nos podemos hablar un poco de la religión misma que se nos ha impuesto, que se ha impuesto prácticamente a los hermanos indígenas, también tendríamos que hablar de los franciscanos, ¿no? O de los dominicos. Aquellos que se han, los franciscanos se han caracterizado por ser curas muy severos. Los franciscanos eran aquellos que decían, ¿no?, que prácticamente el indígena no tenía alma, que era un animal, y había que meterle el alma. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En el atrio de acá de la plaza de la iglesia de San Francisco, ahí pues, los sentaban a los indígenas. Y ahí pues el cura salía con su látigo, ¿no?, a secularizarlos, a los indígenas. Y con su látigo, pues, ¿no?, supuestamente les metían el alma. Por eso que hemos visto y hemos explicado el día martes, ¿no? ¿Por qué los indígenas, en especial también los potosinitos, han llegado a temerlos prácticamente, tanto a los criollos como a los peninsulares, y en este caso también a los curas, ¿no? Si hablamos de los dominicanos, un ejemplo muy claro eran estos señores curas que eran personas muy capaces para hacer negocio, muy capaces para hacer negocio, eran muy ricos, eran empresarios. Ahí está, ¿no? Prácticamente el colegio y la radio misma que tienen aquí en la Jaén. ¿Conocen ese colegio? El Don Bosco, ¿no ve? Es pues de los dominicos. No es el San Calixto en la El Armenia. San Calixto, claro, tienes razón, muy bien, gracias querido. El San Calixto, ¿no? Se han dedicado prácticamente a hacer negocios, ¿no? Eran muy ricos. Entonces, ahí está, ¿no? La religión que prácticamente se ha impuesto, ese sincretismo religioso que se ha mezclado prácticamente con la religión indígena, de lo que nos hablaba también nuestro compañero Chávez, ¿no? Y lo que hemos visto también el martes, el video, ¿no? Prácticamente lo que han hecho para tratar de imponer la religión, fuera de que ya hemos visto que ha sido una masacre, porque hemos visto que en este caso el cura ha venido asociado, la religión ha venido asociado de prácticamente la conquista española, ¿no? Con la cruz y la espada. Hemos visto en un principio, les he dicho, ¿no? Hay varias versiones. Uno dicen que le ha dado la Biblia, hay otra versión que le ha dado la cruz, y después que no ha escuchado nada, ¿no? Masacre, ¿no? Entonces, además psicológicamente los han impuesto esta religión porque han mezclado la religión, ¿no? En el caso del Cerro Rico de Potosí, por ejemplo, hemos visto ayer que lo han vuelto a la Virgen, ¿no? Obviamente nuestros hermanos indígenas adoraban desde hace tiempos a la madre tierra, la Pachamama, a la Jotamama, ¿no? Interesante. El agua, ¿no? Al Tata Inti, como nos ha dicho nuestro compañero José, ¿no? Adoraban al Padre Sol. Y para eso, ¿no? Al Cerro Rico de Potosí le han puesto la madre, ¿no? La Pachamama, la Virgen María. Y a Jesús lo han puesto, ¿no?, arriba en el cielo, ¿no? Comparándolo con el sol. Y además, no conforme con eso, prácticamente lo que han hecho es, para hacer desaparecer todas estas costumbres religiosas que tenían nuestros hermanos indígenas, han impuesto sus iglesias prácticamente en los lugares sagrados, donde prácticamente nuestros hermanos indígenas hacían sus rituales, si ustedes quieren, ¿no? Hacían sus adoraciones. Un ejemplo claro es Copacabana. Encima de esta huaca, es una huaca, han construido la iglesia de la Virgen de Copacabana. Era un cementerio sagrado. Y ahí para hacer desaparecer todo, prácticamente han construido la iglesia, ¿no?, de la Virgen de Copacabana. Y la religión de nuestros hermanos indígenas prácticamente en la naturaleza, ¿no? Tiene que ver mucho con la naturaleza, con los cerros, por ejemplo, ¿no? Estos cerros que, por ejemplo, desde el fondo de sus minas, de las bocas minas, sale ese viento para ellos después su alma, ¿no? Es su alma. Y además prácticamente tienen sexo los cerros, por ejemplo, ¿no? En el caso del Illimani, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? ¿Quién me dice? ¿Qué creen que es? ¿Es hombre o mujer la Illimani? Es una pareja, según la mitología, Claro. la unión de una pareja. A lo que he leído, ¿no? En un mito.
¿Ya? En realidad es mujeres, ¿no? La Ilimanis. No es el Ilimani. La Ilimanis. Ya, entonces mujer. Entonces estos lugares prácticamente son lugares sagrados, ¿no? Son lugares donde prácticamente nuestros hermanos indígenas hacían sus rituales. ¿Ya? La adoración a Dios. La Cruz del Sur, por ejemplo, para ellos es muy, muy importante, porque en esa fecha, el 1 de mayo, que nosotros festejamos el Día del Trabajador Internacional, ¿no? Pues los indígenas celebran prácticamente la Cruz del Sur. Ese día es muy importante porque esas 4 puntas se unen, ¿no? Y para ellos es un ritual muy importante. ¿Ya? Y esas cosas que prácticamente han hecho que se desaparezcan los conquistadores. ¿Ya? Bien, querido José, muchas gracias. Muy interesante tu exposición. Entonces, creo que no hay más preguntas. ¿O hay alguna otra pregunta, queridos jóvenes? Gracias, licenciado. Ya, muy bien. No hay más preguntas entonces, ¿sí? Bien, voy a pedirle a José, por favor, no me he olvidado prácticamente, tengo que ser sincero, habilitar la plataforma para que suba las diapositivas a la plataforma. De todas maneras, le he pedido que lo comparta en el grupo. Creo que ya lo ha hecho, no lo he revisado todavía. Pero el día de mañana, querido José, lo voy a habilitar, entonces puedes subirlo a la plataforma tu trabajo, ¿ya? También voy a revisar tu trabajo, tu informe. Y obviamente tienes una muy buena calificación, eres el primero. Obviamente tengo que ponderar eso porque tenías un poco menos tiempo que tus demás compañeros, pero obviamente vas a tener una buena calificación, ¿ya? Bien, Gracias, licenciado. dale, querido José. Entonces nos veríamos el próximo jueves, el martes eh, es feriado, ¿verdad? Ahí está también, ¿no? Una parte de nuestra ritualidad, justamente hablando del urín, ¿no? Hablando del urín, la parte alta, de donde vienen prácticamente nuestros espíritus, ¿no? Bajan a visitarnos. Bien, quedaremos en eso, queridos jóvenes. Nos veríamos la próxima semana, el día jueves, con nuestro segundo expositor, ¿ya? Por favor, les pido prendan sus camaritas para sacar la evidencia y mandar nuestro informe de que hemos comenzado con estudiantes y estamos terminando con estudiantes, ¿no? Porque hay ese comentario de que los jóvenes entran, se les llama lista, se hacen poner presente, después se salen. Entonces, por eso nos están pidiendo las cámaras. Querida Wanda, por favor, tu camarita, Romer, José, sus camaritas. Romer, tu cámara. Licenciado, Sí, dime. creo que estoy algo perdido. La exposición, ¿cómo se realizó? Porque me apunte en mi cuaderno, no tengo nada. Ya. Las diapositivas lo tienen, ya está compartido en el grupo, querido Romer. ¿Ya? Entonces, ahí. Dale. Nos vamos a ver la próxima semana, chicos. Cuídense mucho, descansen. ¿Sí? Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego, compañero. Chao, chao, chao a todos. Chao, chicos. Chao, Wanda.